Bueno, queremos presentar en esta noche al padre Adrián Santarelli, sacerdote de la Iglesia Católica y amigo también. Estamos haciendo una amistad juntos, caminando en las cosas del Señor. Y bueno, él también es simpatizante de TJC2 y en esta noche, quería compartir una palabra, el título Sanación, Palabra de Dios en tiempos de pandemia. Y él ha hecho una interesante reflexión sobre la palabra, la sanación y la pandemia. Así que sin más, Adrián, queremos escuchar esta reflexión. Podrán hacer preguntas después que él hable, tendremos que hacer un tiempo de preguntas. Adelante, Adrián. Bueno, muchas gracias, Agustín, y un gusto compartir con ustedes y, bueno, poder llegar hasta estos rincones donde nos hubiera costado mucho viajar para escucharnos, ¿no? Así que uno de los frutos de la pandemia es esto de poder estar más cerca a los que geográficamente estamos lejos, pero bueno, estamos, gracias a Dios, unidos y más cerca del corazón. Es un lindo hallazgo saber que al estar nosotros en este camino nos podemos encontrar cerca, aún desde distintos lugares donde podemos compartir nuestra vida de fe también incluso, ¿no? Pero bueno, la fe nos une a todos. El modo de la fe, cada uno va encontrando una escalerita, y yo creo que las escaleras son como una escalera tijera, ¿no? Que nos ayudan a subir a todos y llegar hasta el mismo lado, sea por el lado que vaya subiendo cada uno. De todos modos, está bien compartir desde estas visiones de cada uno. No sé qué teólogo decía que en la vida, en la vida solo podremos conocer una sola religión, porque es tan honda cada una que nos lleva a ser difícil poder entender la raíz, la profundidad, la hondura de cada camino, ¿no? De fe, sobre todo cuando, bueno, estamos fuera de las religiones. Una cosa son las religiones abrahámicas y la otra es las que lo trascienden, ¿no? Bueno, yo soy primero sacerdote de una parroquia acá en Santo Tomás Moro, en Argentina, en la diócesis de San Isidro, que queda un poco al norte de Buenos Aires, y he trabajado siempre en el mundo misionero. He estado 10 años en Cuba misionando, y después estudié misionología y también estoy trabajando en el diálogo interreligioso, creyendo que Dios se ha alianzado con toda la humanidad y desde esa alianza universal nos abraza a todos con nuestras diferencias, el único Dios. Entonces, bueno, desde este lugar creo en el diálogo, creo en la fecundidad del encuentro, en la fecundidad también de la diversidad, que son como a veces distintas facetas de esta única verdad que Dios nos revela en Jesucristo, en su plenitud como hombre, pero también es un hombre que no deja de ser un misterio, ¿no? Y bueno, y creo que nosotros estamos en el camino de la búsqueda. Yo pienso que quien se decide a tener una religión puede quedarse con los rituales formales de su religiosidad, o descubrir que lo está llevando a ese camino es una ansia profunda de que se desvele ese misterio, ¿no? Entonces, vamos caminando detrás de ese misterio. Y yo creo que la pandemia nos trajo muchas preguntas también, ¿no? Porque la pandemia nos puso un límite, y el límite siempre es cuestionador. Fíjense que Jesús mismo vivió el límite de la humanidad, siendo el Verbo que se hizo carne, está en esa carne asumiendo la vulnerabilidad. El ser humano tiene, desde Adán y Eva, muestra un poco el anhelo de la omnipotencia, ¿no? Que está bueno, el ser humano aspira mucho, aspira demasiado, y rechaza el límite. De hecho,
el árbol de la vida representa que no puede apropiarse, ¿no? Ni de la vida ni de la muerte. Y la ciencia del bien y del mal, que también hay cosas que nos vienen dadas y no te las puedes apropiar. Y cuando el hombre quiere ponerse su propio camino, sin aquel que también le da la vida, si no reconoce eso que le es dado, entra en esta especie de soberbia de querer autodeterminarse, y ahí entra el mal en el mundo, ¿no? En la búsqueda de una autodeterminación al margen de aquel creador, de su origen. Bueno, y entonces la pandemia nos puso un límite superior, ¿no? Nos limitó las libertades que teníamos, las rutinas que nosotros vivíamos, y mi camino fue más como descubrir, bueno, yo me miré un poquito, ¿en qué me ayudó? ¿No? Yo soy un sacerdote que por mi trabajo pastoral viajo mucho, y muchos me decían, ¿y qué vas a hacer ahora que no podés viajar? Y la verdad que me encontré muy cómodo sin viajar, porque descubrí otras partes que también no me permiten. Si bien el viajar para ir a veces a dar un retiro, una charla, encuentros, peregrinaciones y lo que fuere, es muy lindo y saludable, la verdad que descubrí que también el quedarse adentro tiene una salud muy importante. Nos descubrimos todos un poquito monjes, un poco más contemplativos, ¿no? Con más tiempo, y descubrir que la contemplación a veces no se da solamente en estar más tiempo meditando, sino que es meditar sobre lo que se nos va el tiempo. ¿Mm? Meditar sobre ese tiempo que por ejemplo, no sé, muchos tenían una cocinera, se quedaron sin cocinera, y empezaron a cocinar. Y ese tiempo de cocinar, ¿qué me llevó? Y me llevó a descubrir que tengo que cocinar, y a ver cómo cocino, y a ver qué hago con el tiempo que de cocinar. Otras cosas es, por ejemplo, los gastos. También gastamos diferente. No sé, por ahí hay que comer todos los días, hay que... gente que le tocó sostener a otros que dependían de él sin venir a trabajar y tener que pagarle un sueldo, y ver la generosidad de saber que el otro que depende de uno, bueno, estaba pasándola y vivía solamente de eso, y se vieron si eran generosos o no. Encontré gente muy generosa, encontré gente también muy, muy avara, ¿no? Eh, Cada país ha vivido de manera diferente todos esos temas también. Pero yo creo que el cambio y el límite nos descubren algo de nosotros mismos que tal vez antes no conocíamos. Pero también debemos decir, como personas de fe, que como todo está impregnado de Dios, eh, este, ese Dios también, es un Dios que se manifiesta de un modo particular. Pero hay que saber entenderlo. El tiempo del desierto, o sea, la pandemia fue un tiempo de desierto. El tiempo del desierto, el pueblo de Israel fue como un tiempo más largo de los que sospechaban, más difícil de los que creían. También habrán visto morirse gente en el desierto, habrán visto también pasado carencias, pero Dios es siempre luz, y en medio de la oscuridad que se vive hay que saber reconocer esos resplandores. Y entonces a mí me hizo pensar cómo busqué testigos de personas que habían vivido esos resplandores en medio de la oscuridad. Me fueron apareciendo testimonios. Tomás Moro, el más próximo que tengo, porque vivo en una parroquia con este santo, que los abuelos de Agustín fueron los que lo quisieron matar, ¿viste? Para hacer un chascarrillo con los anglicanos. Bueno,
Tomás Moro, que fue una figura realmente grande desde el punto de vista de su mismo pensamiento. Ya cuando un hombre escribe un libro sobre una utopía, está como, muestra que es un hombre de un espíritu muy abierto, ¿no? Ser amigo de Enrique VIII tampoco sería una cosa muy fácil. No era un muchacho de un carácter sencillo, Enrique VIII, ¿no? Y por otro lado, estar tratando con las cosas del reino, ¿no? De decisiones demasiado importantes, un político, un abogado, un hombre, y siempre con un espíritu conciliador, ¿no? ¿Qué le pasó a él cuando la vida también se le dio vuelta, cuando los acontecimientos de la vida sobrevinieron de un modo contrario a como él también hubiera querido? Siempre me impresionó que a pesar de que su profesión de fe lo llevaba a decir sigo fiel al Papa, mantenía el deseo de la unidad del reino, o sea, nunca hizo nada para poder dividirlo. Pero lo que marcó a Tomás Moro es que era un hombre que siempre prevalecía su humanismo, y el humanismo cargado de humor y de amor. El buen humor, que un político mantenga el buen humor no desde unos chistes hechos, sino desde un humor verdadero. A mí me hizo pensar cómo puede ser que después de haber estado en esa torre, sabiendo que le iban a decapitar, muera haciendo una humorada. Cuando lo van a cortar la cabeza, le dijo al que lo iba a decapitar, dice, a usted tenía que aumentar el sueldo porque mi cuello es demasiado corto, ¿no? Tiene que tener más puntería. Y bueno, ese tipo de actitud, decís, ahí atrás hay algo demasiado fuerte. ¿Cómo atravesó todo esto? Y sin embargo, en la misma torre, él escribió un libro sobre la agonía de Jesús. Quiere decir que su fuente de inspiración para atravesar momentos difíciles había sido el mismo Cristo, en la agonía. Cuando decía, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Es un opúsculo breve, pero realmente muy profundo, esa meditación de Tomás Moro. Y él dice entonces, un hombre que bebe profundamente de la cruz y a su vez un hombre que bebiendo de la cruz saca el buen humor para mantener eso que él también había tenido durante toda la vida. Pero también es verdad que para haber mantenido el buen humor es porque durante todos los días de su vida él buscaba ser un hombre de buen humor. Se dice que en la casa, cuando él llegaba, bueno, él separó de su casa un lugar para atender personas, porque su estudio no era solamente para arreglar temas jurídicos, sino muchísima gente que lo consultaba sobre temas personales, y al lado una capilla, ¿no? A la cual no renunció nunca a su tiempo que él se ponía de visita. Él había tenido mucho contacto con los benedictinos de Londres, y entonces él había vivido con ellos, y tuvo una duda vocacional, pero entonces era un hombre que había aprendido de los benedictinos el orden, ¿no? El orden, tiempo de trabajo, tiempo de oración, sabía organizar el tiempo. Esto también me parece un gran secreto para ser felices en la vida. El que no sabe organizar su tiempo no puede tener orden de vida, y el que no tiene orden de vida no logra lo que quiere. Entonces, él, siendo un hombre de familia y familia numerosa, con muchos hijos, él distinguió el tiempo de trabajo en su estudio, el tiempo de oración y el tiempo de su familia, en el cual cada vez que sentaba a la mesa, le decía a los chicos, a sus hijos, siempre alguna gracia, porque decía que la comida bien, con buen humor, se digería mejor. Todos, no sé si conocen la oración de él, que creo que la tengo por acá. Y acá está, ¿no? Oración del buen humor de Tomás Moro. Dame, Señor, una buena digestión,
y naturalmente dame algo que digerir. Este es el sentido común de Tomás Moro, ¿no? O sea, dame una buena digestión, pero primero dame algo para digerir. O sea, eh, pinta su personalidad de sentido común y ese humor inglés, que usted lo conoce mejor que yo, que parece que no se ríen de nada, pero se están tomando, están buscando la vuelta siempre a la vida de una manera como que media escondida, ¿no? Sin, este, entonces, y naturalmente dame algo que digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Miren cómo el buen humor él lo pone como fuente de salud. Y no nos cabe duda que un montón de enfermedades son psicosomáticas, la tristeza, la melancolía, las envidias, el orgullo, la falta de reconocimiento, la falta de autoestima, todas esas heridas internas enferman. Quien no se hace cargo de esa parte de la vida va a vivir mal, no va a ser feliz. Y nos tenemos que hacer cargo de por dónde la vida a todos nosotros nos golpeó o nos dejó alguna herida. Los psicólogos hoy reconocen 3 grandes grupos de heridas de infancia, ¿no? que después se van encontrando como sus derivaciones, pero quien más, quien menos, todos tuvimos alguna herida o de enojo, de ira, de haber sido, vivir un clima hostil, de enojo. Para decir claro, hoy mismo a la tarde, una chica que lidia contra el enojo que la madre tiene contra la vida, que está enojada con la vida. Nadie me va a sacar de aquí, nadie me va a sacar de aquí, no hay nadie. Entonces, gente que se queda enojada en eso, enferma mal. La tristeza. Hay gente que ha crecido en un ambiente de tristeza, le han pasado muchas cosas tristes, dolorosas, la muerte de un hermano, y en esta casa nunca más nadie va a poder ser feliz porque se murió un hijo, y se murió, y nunca hicieron un duelo, y se queda esa tristeza, y los hermanos que crecen allí se hacen fiesta, parece como que, insensibles, ustedes no se dan cuenta de lo que nos pasó, y hay gente que se queda clavada en situaciones de tristeza, y hay gente que creció en la tristeza. Y las heridas de abandono, que también muchos padres con la mejor buena voluntad fueron abandónicos. Hace poco, tiempo atrás, una chica me decía que eran 9 hermanos, y dice, y yo nunca sentí la caricia de mis padres. Mis padres eran personas buenísimas, pero eran personas muy famosas, todo el mundo los amaba porque eran tan generosos con la vida, de 9 hermanos, pero la verdad que yo no tuve una caricia de mi padre ni de mi madre, me criaron mis hermanos mayores, pero una de las más chicas. Y por otro lado, las heridas de abuso, ¿no? Que no es solamente el abuso físico, sino también ese abuso de andás a las compras y dejate jorobar, vos que no haces nada todo el tiempo, andate, y la desvalorización y el no reconocimiento de las edades que se tienen que vivir, ¿no? ¿A cuántos chicos los padres lo tienen como burritos de carga para que le descarguen su responsabilidad? Y andá que lo que tenés que hacer, dejate jorobar, y no respetan lo que tienen que hacer a cada edad. Bueno, este tipo de situaciones, acá Tomás Moro apela a ese buen humor necesario para mantener la buena salud, ¿no? Nosotros que nos toca acompañar personas, seguramente es importante todo esto. Dame un alma santa que guarde el recuerdo de todo lo que es bueno, bello y puro, para que al ver el pecado no me asuste, sino que encuentre el medio de arreglar las cosas. Un alma que nos permita ver lo bueno, ¿no? Cuando una persona solamente ve lo negativo, lo malo y lo feo, se tiene que mirar, se tiene que reconocer que, como dice Jesús, no está mal lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, ¿no? Miremos qué hay adentro. Si tu corazón está limpio, todo lo verás limpio, pero si está sucio, todo lo vas a ver sucio. Y esto también, Tomás Moro va por ese lado, ¿no? Un corazón santo, un alma santa. Dame un alma que no conozca el aburrimiento. Bueno, pobre la gente que no sabe qué hacer con la vida, ¿no? Ni la murmuración, quejas, lamentos, que no sepa gemir ni suspirar, y haz que no me inquiete ni le dé importancia a eso
tan embarazoso llamado el yo. Es un psicólogo. Descubre que el ego es el peso más pesado que cargamos, ¿no? Es decir, que no, esto embarazoso y todo, que es el ego, el reclamo de que me reconozcan, de ser alguien, de que me den el lugar, de que me tengan en cuenta y de que todo eso. Y dame, Señor, el sentido del humor, dame la gracia de saber aceptar las bromas para que pueda sacarle a la vida un poco de alegría y la haga participar también a los demás. Si nos supiéramos reír de nosotros mismos, no nos alcanzaría la vida para divertirnos, decía Tomás Moro. Así que saber también tener eso. Bueno, este aspecto de buscar esa búsqueda de una vida saludable, me parece que quien ha sido despierto para darse cuenta en la pandemia, ha aprovechado como tiempo de sanación, ¿no? Como tiempo de, bueno, mayor espacio para vernos en la jugada pequeña, ¿no? No en todo el campeonato, sino cómo estamos jugando este partido concreto que nos propone la vida y ver que es un muy buen tiempo de internalización y de vida interior. También me pareció que hubo personas que vivieron, esta es la parte más humana, ¿no es cierto?, que nos toca y que Tomás Moro la refleja muy bien. Ante la adversidad también me llamó la atención la vida de un cardenal, Bantuán, que fue cardenal después, pero habiendo sido obispo, le tocó a él hacer en un momento de su vida, llevarlo preso, era en Vietnam, acababa de ser nombrado obispo, muy joven, 40 y pico de años, una diócesis nueva, una gran región, muchas cosas para hacer, pero el gobierno lo mete preso. Y Bantuán entonces es llevado preso sorpresivamente, y yo creo que él nos habla de la persona que está como despierta, ¿no? La persona que tiene vida espiritual. Y en 1973 lo llevan preso, y en un librito, que es un retiro que él le predica al Papa Juan Pablo II, que lo llama 5 panes y 2 peces, dice: desde el fondo de mi corazón oí una voz que me sugería: ¿por qué te atormentas así? Obviamente lo están llevando preso, va a una cárcel, no sabe dónde va, todo es incertidumbre. Pero escucha esa voz, dice, y le dice: ¿qué te atormenta? Y que yo no voy a poder hacer todo lo que yo quiero hacer por vos. Ahora no lo voy a poder hacer. Entonces en esa voz me dice Dios: tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo que has realizado y deseas continuar, todo eso es una obra excelente, pero no soy yo. Son las obras que haces para mí. Si yo te pido que abandones todas esas obras poniéndolas en mis manos, hazlo pronto y confía en mí. Yo lo haré infinitamente mejor que tú. Es más, confiaré mis obras a otros que son más capaces que tú. Tú me has elegido a mí y no a mis obras. Aunque parezca mentira, una de los grandes, así como sutiles tentaciones que podemos tener en la vida religiosa es: y yo hago mucho para Dios. ¿Y con Dios? ¿Y tu vínculo con Dios cuál es? Si un día no pudieras hacer esas obras, ¿qué harías?
Yo me recuerdo un sacerdote que a los 40 años volvió de Roma con un doctorado que le llevó casi entre estudios de teología, 10 años se pasó en Roma, ¿no? Y doctorado de teología, en Biblia y Jerusalén y estudios arqueológicos y todo. Llega a Buenos Aires, le agarra un ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, y en prácticamente 6 meses, un año, termina absolutamente paralizado y lo único que movía eran los ojos. Y allí escribe un libro hasta que muere después por asfixia, acerca de la cruz de Cristo. Y hablaba de la felicidad de que si Dios lo hubiera, que él creía, primero la contradicción, ¿no? Creía que volvía para ser un gran profesor y que de repente Dios le pedía que sea un místico, nada más, un hombre unido a él en la cruz, nada más que en la cruz. Y todos los 10 años de Biblia que estudió le sirvieron para entender la fecundidad de estar en la cruz. Entonces, esta distinción que nosotros nos puede tocar definitivamente si alguna vez en la vida nos pasa algo definitivo, pero que si no hay nada definitivo, la tenemos que ofrecer todos los días, porque prácticamente todavía estamos renunciando a algo propio. Ahora, renuncio a la fuerza porque no me queda otra, o digo, yo ofrezco esto. Yo pudiera estar en este momento llamando a alguien que me gusta, yéndome a la casa de alguien con quien me esté divirtiendo, pudiera estar, pero estoy aquí. ¿Y estoy aquí qué? ¿Haciendo algo para vos o haciendo algo con vos? Y la riqueza de la vida es hacerlo con Él. Es estar con Él con el que se ama. Entonces, haciendo o no haciendo, es con Él. Esto lo descubre Bantuan y dice, esto me ha dado una fuerza nueva que cambia totalmente mi modo de pensar y me ayudó a superar momentos de sufrimientos humanamente imposibles de soportar. Les quiero decir que estuvo 13 años en una cárcel solo e incomunicado. Y le cambiaban a todos los que le servían la comida todos los días porque se hacía amigo de todos y todo lo quería. Entonces le tenía que cambiar porque tarde o temprano todos terminan ayudándolo. Y querían que la pase mal. Y él lograba que los que estaban con él la pasen bien. Y escribe esto, preso por Cristo. Jesús, ayer por la tarde, fiesta de la Asunción de María, fui arrestado, transportado durante la noche de Saigón hasta Naigrán, 450 kilómetros de distancia, en medio de 2 policías y comenzando la experiencia de una vida de prisionero. Hay tantos sentimientos confusos en mi cabeza, tristeza, miedo, tensión, mi corazón desgarrado por haber sido alejado del pueblo que yo amo. Humillado, recuerdo las palabras de la Sagrada Escritura, ha sido contado con los malhechores. He atravesado en coche mis 3 diócesis, Saigón, Pianchén y Natrán, con un profundo amor a mis fieles, aunque ninguno de ellos sabe que su pastor está pasando la primera etapa de su Vía Crucis. Pero en este mar de extrema amargura me siento más libre que nunca. No tengo nada, ni un céntimo, excepto mi rosario, la compañía de Jesús y María. En el camino de cautividad he orado y he dicho, solo tú eres mi Dios y mi todo. Jesús, ahora puedo decir como San Pablo, yo, Francisco, como llamaba él de primer nombre, prisionero de Cristo, yo, Francisco, Vinctus Jesucristi pro vobis, prisionero de Cristo por ti. En la oscuridad de la noche, en medio de este océano de ansiedad, pesadilla, poco a poco me despierto y me digo, debo afrontar esta realidad. Estoy en la cárcel. Si espero el momento oportuno de hacer algo verdaderamente grande, ¿cuántas veces en mi vida se me presentarán ocasiones semejantes? Pero no.
Aprovecho las ocasiones que se presentan en cada día y cada momento para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Jesús, no esperaré vivir el momento presente colmándolo de amor, porque una línea recta está formada por millones de puntos unidos entre sí. Y también mi vida está integrada por millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Dispongo perfectamente cada punto y mi línea será recta. Vivo con perfección cada minuto y la vida será santa. El camino de la esperanza está pavimentado de pequeños pasos de esperanza. La vida de esperanza está hecha de breves minutos de esperanza. Como tú, Jesús, que has hecho siempre lo que es agradable a tu Padre. Cada minuto quiero decirte, te amo. Mi vida es siempre una nueva y eterna alianza contigo. Cada minuto quiero cantar con toda la iglesia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en cualquier circunstancia. Este acto de esperanza, ¿no? Que nosotros no sabemos cuánto tiempo iba a durar una pandemia, no sabemos hasta cuánto una falta de trabajo, hasta cuándo una dificultad, una enfermedad, todo lo que fuera. Entonces, esto me parece que es también, ¿no? El valor de lo pequeño en cada momento. En esos momentos y en estos trayectos que nos tocan atravesar, como los desiertos de la vida o las noches de la vida, los momentos de oscuridad, no podía dejar de ir también y ir a San Juan de la Cruz, que también fue apresado por sus hermanos carmelitas allá en el año 1500. Antoine es un hombre contemporáneo, murió en los años 2000 y pico, creo que 2004, 2005. Pero allá por el 1500, San Juan de la Cruz, que terminó siendo director espiritual de Teresa de Ávila, preso también por los carmelitas que no querían la reforma que Teresa de Ávila proponía junto con él, este hombre también se da cuenta que va pasando una noche. Él escribió mucho sobre la noche oscura, la noche del espíritu, la noche de los sentidos. La vida de fe, tarde o temprano, atraviesa también por crisis y momentos de crecimiento. Y él dice que son momentos de crecimiento. Lógicamente, no es que Dios nos ponga en crisis, sino que determinados esquemas de una vida un poco más infantil piden un crecimiento y una comprensión más profunda y una entrega más profunda. Entonces, pasamos noches porque cuando hay que dar un salto en la vida hacia una entrega mayor, evidentemente el cuerpo reclama, la vida reclama volver al estado anterior. Nos cuesta ese espacio del salto en la fe que hay que hacer para pasar determinados momentos. Él tenía que comprometerse con esa reforma que el Espíritu le inspiraba y tenía que ponerlo todo para eso. Y sus compañeros, sus hermanos no lo entendieron, le decían, este va a tirar, nos va a hacer perder todo el camino que trajimos hasta hoy, a la cárcel, callate la boca y encerrado. No sabía cuánto tiempo iba a estar. Bueno, y ahí en esa noche que él vive, absoluta, porque dice, entonces, ¿dónde va toda esta reforma que yo siento? ¿Me estaré equivocando yo? ¿Estaré en esta iglesia que no me recibe? ¿Irá todo? Todos sabemos lo que significa que te callen la boca, que te encierren y decir, entonces todo este sacrificio que yo hago servirá para algo. ¿Quién sabe que a lo largo de la historia, hoy, 500 años después, yo voy a estar leyendo sus reflexiones y el testimonio de su vida? Eso no lo sabemos.
En el momento hay que atravesar la noche. Y entonces así como que dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, él quería vivir ese amor, él lo hacía por amor, su vida estaba llena de un amor por Dios y lo demás. En esa noche oscura, oh divina aventura, salí sin ser notada, estando mi alma sosegada. Es decir, en la noche, a veces no nos damos cuenta que Dios se nos manifiesta en el sosiego con el que podemos vivirlo. Me pregunto, ¿cómo hemos vivido los límites de la vida y de esta pandemia? Decimos, la verdad, no me inquieté. La verdad, pude atravesarlo. La verdad, me cambiaron muchas cosas. Pero salí sin ser notada, estando mi alma sosegada, mi casa sosegada. Quiere decir que acá hay un signo importante, ¿no? ¿Con qué paz nosotros? Porque el espíritu es el que nos acompaña y donde está el espíritu hay paz. ¿Puede haber noche? Sí, y el espíritu trabaja en la noche. Por eso dice salí sin ser notada. No nos damos cuenta de los movimientos del espíritu, pero están dándose. Entonces, esta poesía de San Juan de la Cruz es más una invitación a leernos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo describiría la noche de este tiempo? ¿Cómo describiría si fue sosegada o no? A oscuras y segura y cerrada, ¿no? Porque no nos sentimos encerrados, no tenemos el espacio para poder vernos, que tenemos un campo de movimiento. Por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y cerrada, mi alma estaba sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que el corazón ardía. Él se da cuenta que la llama sigue prendida. O sea, hay conflicto, pero él empieza a ver que en su corazón sigue ardiendo el amor y prevalece, y lo hace prevalecer, porque nos podemos confundir si no sabemos leer esta parte de nuestro espíritu, que en definitiva es el Dios que habita en nuestro espíritu. Y es ahí donde la noche le ayuda a reconocer las estrellas que brillan y que en la noche tampoco está perdido, porque dice, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada. Y amada en el amado transformada. ¿Qué me transformó hacia ese amado? ¿Me hizo descubrir más al amado? Puede ser que a veces no nos damos cuenta que en lo común de la vida, ¿no? No podemos evaluar. Pero la pregunta es decirles hoy a ustedes, yo que pasé la pandemia o que viví hasta el día de hoy mi vida, he salido transformado en ese amado que es para mí y yo soy para él, como dice el Cantar de los Cantares. Es decir, he salido, ahí está un gran examen de conciencia de nuestra vida mística, ¿no? De nuestra vida espiritual. Salí sin ser notada, estando el amado, que soy yo, en esa amada transformada, en ese que amo. Y en mi pecho, florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba ese ventalle de cedros que aire daba, ¿no? Él va descubriendo que puede descansar aún en la noche porque descubre que hay aire, descubre como esos cedros que a la noche sopla y él ve que atraviesa. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Acá empieza a descubrir cómo es la oración de contemplación en la que se siente por un lado herido por la ausencia y a su vez sorprendido por una presencia. Y así
me quedé y me olvidé, el rostro recliné sobre el amado, Evangelio de Juan, y ahí cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Me olvido de mí y me entrego solo en él. Este es el poema de la noche oscura de San Juan de la Cruz, que tiene toda esta libertad espiritual en un lugar donde solo le daban sardinas para comer saladas y sin agua. Y sin embargo descubre que en medio de todo eso se le traspasa la luz y puede reconocerse en ese amor transformado. Bueno, Cantar de los Cantares dice: las aguas torrenciales no podrán apagar el amor. Amor a Dios, amor a los demás. Nos preguntamos cómo salgo de esta pandemia. Las aguas torrenciales han venido y se apagó el amor, se apagaron qué dolores hemos vivido, la pérdida de algún ser querido, tal vez cómo ha venido esas aguas torrenciales, lo han apagado, lo han encendido. No podemos tampoco dejarnos llevar por solamente por ese correr de los acontecimientos que no dependen de nosotros y como dejándonos llevar, ¿no? Las aguas torrenciales es como las que nos van llevando y no nos damos cuenta que nos van llevando, ¿no? Y podemos estar como a veces llevados por la vida, pero ¿se ha apagado el amor o el amor se mantiene? Tenemos que ser personas de Dios que sepan vivir de ese amor y que sepamos que a veces la vida viene como en torrente, pero que lo nuestro lo sostiene Dios, no somos nosotros. Y en esta precariedad que vivimos, el impulso para vivir, amar y recoger la belleza que circunda las cosas, aún en el amargo reconocimiento de su transoriedad, nos dice el Dante cuando sale del infierno: salgamos a volver a mirar las estrellas. Salir del infierno mirando las estrellas. Tal vez es de noche, pero están las estrellas. El poeta recuerda aquello que permite que los marineros puedan orientar la ruta en la noche, que son las estrellas. Quizás nosotros también tenemos que descubrir qué estrellas guían nuestra noche. No cabe duda que la estrella de la fe, esa estrella de Belén que tanto acompañó a aquellos magos de Oriente, que ni sabían qué tipo de rey iban a ver y sin embargo se encontraron con un sencillo misterio en un pesebre, en algo sencillo, pero donde Dios se encarnaba. Entonces, para nosotros también, ¿qué estrella va guiando nuestras noches? Porque las noches se imponen en la vida. No podemos elegir una vida sin noche. Se alternan. Se te muere un ser querido, ocurre un accidente, sucede algo en la comunidad, pasa algo, todas las cosas que podemos vivir. Y sin embargo, estamos invitados siempre, la estrella es algo que nos invita a levantar la cabeza, ¿no? La persona triste y agobiada se va encorvando mirando el suelo, pierde la capacidad de contemplar, la capacidad de elevarse, la capacidad de ver que de arriba siempre viene la luz, pero que es una luz que se encarna y que está hecha para habitar el corazón del hombre. Dios no es una estrella fugaz que pasa por arriba, sino que señala que esa luz está dentro de nosotros. Entonces, permanentemente, diariamente, quien va descubriendo esas estrellas que muestran también la referencia, ¿no es cierto?, va a poder levantarse. Creo que estamos invitados a esa vida de contemplación para sostener la esperanza que nos ha sido anunciada y que también tenemos que ver. Y bueno, y como acá hay algunas con ministerio de intercesión, creo que también el ejemplo está en Pablo y Silas, ¿no? En la cárcel, ahí en los Hechos de los Apóstoles, que estando presos, dice la palabra que
rezaron tan fuertemente que tembló toda la cárcel, ¿no? O sea, la oración de intercesión tiene un valor liberador también, que es romper todas las ataduras y hierros que nos ponemos a nuestro alrededor. Cuando una persona dice, de aquí no me saca nadie, de esto yo no puedo salir, Dios sabe cómo hacer para entrar. Las personas libres lo aceptan. Hace poco, acá un muchacho que tuvo un problema, un accidente, un incidente, ¿no? Venía una moto, una camioneta lo encierra, él va y le rompe el espejo de la camioneta para mostrarle al otro que lo había encerrado, y el de la camioneta, sacado de sí, lo pasó por arriba y lo mató. Un chico de 29 años, lleno de vida, ¿no? Y el padre me dice, bueno, y se murió el chico agarró el teléfono y lo único que logró hacer en su agonía fue llamar a los padres y decirle, perdónenme, los amo, ¿no? Y yo le decía a los padres, mirá, dijo las dos palabras que dijo Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, y los amo, ¿no? Y murió por amor. A veces en la vida te bastan esas pequeñas estrellitas que te dicen, bueno, ¿no? Es decir, amó y perdonó, y pidió perdón también. Entonces, me basta a veces pequeños signos para poder leer que el misterio de Dios también se está manifestando en esa situación. Y los padres me decían, tenemos una paz que no sabemos de dónde nos viene. Es decir, no sabemos de dónde nos viene, pero estamos abiertos, ¿no? A que Dios nos pueda sostener. Es nuestra única esperanza y están abiertos así a que Dios los sostenga. Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Hemos rezado mucho por ellos. No se dio lo que queríamos, bueno, que viva. Pero ante la muerte, ellos están de una manera que no pueden creer ni ellos mismos, ¿no? La familia, los padres. El padre aviador, el piloto, el hijo también, era el compañero de todo. Y el padre dice, bueno, Dios me lo quiso regalar estos años, no me puedo rebelar contra un designio que ya me superó, pero me pongo en las manos de Dios, ¿no? Entonces, esa esperanza que surge del abandono, de la confianza, el poder decir algo así. Y en lo social, el Papa Francisco quiso resumir un poco en un libro, Soñemos Juntos. Allí él, se lo cito para que quien quiera leerlo pueda también buscarlo, y dice, esta hora de la pandemia es una hora de la verdad. Obvio, se pone en manifiesto las verdaderas intenciones de cada uno. En las pruebas de la vida se revela el corazón, su solidez, su misericordia, su grandeza o su pequeñez. Los tiempos normales son como almidonadas formalidades sociales, donde no se ve mucho lo que es cada uno. Se sonríe, se dice lo correcto, se sale de la estacada, sin mostrar jamás quién es en realidad. Pero cuando pasamos por una crisis, ocurre a veces todo lo contrario, porque nos pone ante la necesidad de elegir. Y al elegir se revela el corazón. Es así. El valor de la comunión y de la comunidad es fundamental también en esta salida hacia la esperanza, en este levantar la cabeza para poder encontrar esta mirada y abrir la puerta a esta esperanza. Bueno, y creo que entonces uno de los llamados más importantes es a esta aptitud también de la solidaridad, puesto que nadie se salva solo, ¿no? Construimos una esperanza juntos y construimos, y por eso el ser humano, que es sociable por naturaleza, se congrega para sostener esa esperanza y nos hace bien, ¿no? Estar juntos. En este camino también nosotros, que queremos vivir una comunión
más abierta a la frontera de nuestras propias comunidades, me parece también interesante porque nos podemos aportar mucho desde los acentos que pone cada comunidad y creo que hemos visto cosas muy lindas, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, algunos pequeños gestos, pero interesantes de haberlos hecho junto con la sinagoga, algunas cajas de comidas para barrios carenciados que preparábamos juntos también. Todo ese tipo de cosas nos hizo mucho bien, el unirnos con distintos grupos. Creo que también fue una respuesta y una luz, una de esas estrellas que también nos guiaba desde otros lugares. Bueno, nada, les agradezco la escucha. Yo creo que si no me voy a hacer muy larguero. Y si hay preguntas o aportes, simplemente resonancias, las compartimos. No sé si quieren abrir los micrófonos para compartir o lo van hablando. Podemos ver también, así como estos pequeños textos fueron estrellas para mí, que me ayudaron a mirar, más que a mirar, también a sentirme reflejado desde este lugar, ¿no? Vi que también uno vive sus procesos y qué lindo que uno los vea reflejados, mejor contados o vivido más en profundidad, ¿no? por estos otros hombres que han vivido situaciones mucho más grandes, más graves, ¿no? Así que en distintas proporciones, pero está bueno descubrirnos que esa corriente del espíritu nos recorre y nos va tocando a todos. Bueno, muy bueno. Adrián, muy bueno la reflexión. Si hay alguien que quiera hacer preguntas, yo creo que todo esto de la pandemia, como decís vos, nos lleva, ¿no? Ese examen interior, ¿no? Y bueno, a buscar más de Dios y también tener una nueva creatividad, ¿no? En saber si hay que hacer nuevas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo o aportar a lo que ha dicho Adrián, las experiencias que hemos tenido con la pandemia, quizás alguno puede compartir algo. Yo simplemente mi historia con la pandemia fue que eh, abrí mi corazón a alguna persona que necesitaba un poco de mí y que tenía dificultades, que me ayudaron a también trabajar otras cosas, porque es una persona sola, que tiene hijas pero que no las ve, y que era muy anciana y que, bueno, estaba perdida en un mundo que es tan diferente al de ella. No sabía cómo ir a cobrar, no podía salir, bueno, todas esas cosas que para una persona mayor era diferente. Entonces, en mí abrí esa parte, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo desde mi propio encierro a darle un poco de luz a otra persona? Y esto me ayudó a darme cuenta cuán importante somos en la vida de otras personas y no nos damos cuenta, ¿no? Haciendo estos pequeños gestos y estas pequeñas cosas. Y también me ayudó a trabajar la paciencia, a trabajar la indiferencia. Entonces, es esa estrella que también a mí me facilitó, a lo mejor en este año que estuvimos encerrados y lejos de los seres queridos, a ayudar, ¿no? Ayudar también, yo ayudando me sentí que ella me ayudó a mí también. Y esa es mi experiencia, nada más. Bueno, Gracias. muy bien, muy bien. Gracias, Padre Adrián.
quería agradecer todo el viaje histórico de las experiencias de los místicos. Me anoté todo. Y bueno, qué bien que nos hace escuchar otros acentos, como vos decías, otras formas de mirar la vida de fe, la cruz. Estamos tan encerrados cada uno en nuestro propio acento que necesitamos escuchar a otros. Y gracias por compartir todo esto. Gracias. Porque esto es la unidad, nos hace escuchar y resonar con el otro en el mismo Jesús, ¿no? Que es tan multiforme esa gracia. Así que yo me quedo con eso en el corazón, me lo escuché. Yo sé que se está grabando esto, pero quería escribirlo, la verdad que escribí un montón. Me encantó, muchas gracias. Qué lindo, gracias. Muchas gracias. Está todo escrito, está todo escrito. Muchas gracias, Padre Adrián. Qué bueno escuchar otros hombres de Dios sabios y con esas reflexiones, ¿no? En esos momentos, digamos, de estar preso, de estar cautivo. Creo que la pandemia también nos ha llevado también a estar en esta cuestión, como más con nosotros mismos y autopensarse, poder verse. Qué privilegio, muchas gracias por todo lo que usted expresó. Cuando hablé de Tomás Moro, que le hablaba sobre el humor, hay como algo que retumba, ¿puede ser? ¿O es mi teléfono? No. Esto auricular me parece. ¿Es mi auricular? Sí. No, estoy sin el auricular. Puede ser que haya, bueno. El humor está catalogado como un signo de salud mental. Poder hacer humor ante situaciones difíciles, poder enfrentar la vida, a pesar de los problemas, darle una vuelta del humor, ¿no? Nos hace bien, nos hace ver las situaciones de otra manera. Así que Tomás Moro estaba haciendo estas oraciones, él se estaba como autocurando también. Le pide a Dios, dice, acá no anoté, dame un alma que no conozca el aburrimiento. Espectacular, ¿no? El conocimiento de sí mismo que tenía, es muy interesante. Esta introspección que tenía, la verdad, me encantó. Y lo del humor, está catalogado, es uno de los rasgos de salud mental, el humor. El humor sano, el humor que nos edifica y para enfrentar la vida, creo que algo de humor tenemos que tener, ¿no? Enfrentar los problemas de la vida. Sí, el humor de la vida, no de reírse de otros, sino de saber afrontar con humor las cosas que nos tocan a cada uno, ¿no? Sí, contra esa vuelta humorada. Creo que también querías hablar y decir algo a alguien más ahí. Bueno, yo quería darle gracias, Padre Adrián, por lo compartido. Para mí siempre los escritores católicos fueron muy, muy ricos en este aspecto de mirar a la cruz en el momento de sufrimiento, mirar lo positivo y es muy valioso, muy, muy bueno todo lo compartido. A mí me ayudó mucho el libro de Tomás de Kempis, por ejemplo. Había otro librito, Santos para el Presente, no sé si era un pequeño librito que hablaba de diferentes santos, nunca más lo volví a encontrar, lo tengo que buscar a ver si está en internet. Hablaba de diferentes santos, cómo vivían. Me acuerdo de uno que se llamaba Simón Estilita, que se había ido a una torre a vivir y estaba entre los bárbaros. Y decía que uno en la santidad tenía que ser tan bárbaro como los bárbaros
lo eran en sus costumbres. Y esa frase siempre me quedó, ¿no? De vivir la santidad extrema, ¿no? Ser extremo en seguir a Jesús como el mundo es extremo en seguir el pecado, ¿no? Y bueno, diferentes frases que bueno, llevo en mi corazón, y esto que compartió es muy valioso para el tiempo que vivimos, ¿no? Porque bueno, es un tiempo que trajo cambios para todos, ¿no? Y bueno, no sabemos qué nos puede esperar para el futuro, ¿no? Y esto es una semillita que vamos guardando en nuestros corazones, que nos va a ayudar en momentos de más sufrimiento, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias por lo compartido. Gracias. No quiero olvidarme de algo que yo intuyo y percibo, que todos los tiempos difíciles, de los tiempos difíciles han surgido nuevos apostolados y nuevas, un soplo renovado del Espíritu para los tiempos nuevos. Yo creo que no vamos a salir iguales. Una muestra positiva es este encuentro que estamos teniendo, ¿no? Donde muy pocos podemos estar de distintos lugares compartiendo algo así, lindo, fraterno. Me parece que eso es el rasgo positivo. El rasgo negativo los tenemos también en estas muestras del mundo, del nuevo orden mundial que se reparte, que tiene sus egoísmos, que con lo que pasó con las vacunas, que lo que pasa con los gobiernos que buscan fortalecerse a sí mismos y bueno, cantidad de cosas que vemos, egoísmos y vemos aprovechamientos, de situaciones de pobreza, etc. Entonces, me parece que también para estos nuevos tiempos va a haber un apostolado, va a haber nuevos apostolados, va a haber nuevos apóstoles para este nuevo tiempo. Hay que estar despiertos a eso, a que el Espíritu suscita para cada tiempo, y a veces, como pasa con la Biblia, no es muchos, son pequeños restos. El resto de Israel es el que pudo esperar. Los profetas eran a veces pocas personas, era una pequeña comunidad profética, y el profeta siempre la pasaba mal, generalmente, porque tocaba decir cosas que los demás no querían escuchar. Entonces, qué lindo ser profeta y qué pena ser profeta, porque te ibas a tocar sufrir mucho. Entonces, el camino de los Baales lo recorrían fácilmente un montón. Elías le tocó enfrentarlo, ¿no? Entonces, el poder de Dios se va a manifestar y va a haber cosas nuevas, como apareció el movimiento, vos decías recién, de los padres del desierto, después que el cristianismo comienza ya a formarse, pero empieza a ser un poco un cristianismo un poco formal. Bueno, un montón de gente se va al desierto a decir, yo quiero encontrar a Dios, no una religión con un culto, con una, no sé, con un grupo de gente que la pasa bien, come bien, vive bien y no se distingue en nada. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto, no? Y eso lleva al desierto, a la búsqueda de lo absoluto. Y creo que mucha gente está en esa búsqueda y tenemos que estar atentos a que muchos están buscando dónde está Dios. Y bueno, Dios a veces está y te espera no predicando en tu parroquia, sino que lo encontrás más adentro de una cárcel de repente, ¿no? Te fuiste a una cárcel un día y decís, pero acá está Dios. ¿En qué? ¿En que se vive bárbaro o en la sed que encontrás de Dios, ¿no? Y eso sí, si uno encuentra una sed y decís, ¿y aquí? Entonces, bueno, ¿cuánta agua se necesita en este lugar? Y ahí en esa sed es donde se descubre a Dios. Y yo creo que hoy la gente rechaza las religiones por todo el estatus que significan, pero busca el sentido de la vida, y detrás del sentido de la vida está la espiritualidad, y detrás de la espiritualidad está Dios. O sea, hay que saber leer la sed de este tiempo, que a veces no es explícita. Ven un cura y seguramente lo identifican con todo lo peor de las noticias de los curas. Y ven a lo mejor que quiere otra iglesia y va a decir, esto están ahí para juntar plata, ¿no? Para hacerse rico el pastor. Entonces, bueno, de hecho ahora con esta también serie del reino, los evangélicos y qué sé yo. O sea, se busca lo peor, se deforma todo, y el mundo, cuando se va matando a los que hablan de Dios o los que buscan a Dios y los van matando a los profetas, empieza como a sentir la sed de decir, ¿y entonces cómo lo lleno?
Y pueden pasar dos cosas, o bien los sucedáneos, toda la New Age, toda la búsqueda de una piedra me va a dar el novio que necesito, y entonces me cuelgo la piedra de tal, o me voy a buscar no sé qué cosa, dónde, al Machu Picchu, a ver si ahí tengo algo, pero no han perdido el camino, ¿no? Entonces se busca a través del tarot, a ver qué me tienen las cartas, a ver si me dicen la suerte de mañana. Pero eso es la búsqueda del misterio, que el hombre es, su propia vida es un misterio, ¿no? Y entonces sale a buscar cualquier cosa. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser los centinelas de la noche, que mostremos un camino de por donde se va colando la luz de Dios, y reconocer que a veces ese pueblo está necesitando las respuestas, pero accesibles desde el lugar donde está en cada uno, ¿no? Manifestando esa sed. Yo quería preguntar, Padre Adrián, antes de preguntar, rescato otra frase. Tú me has elegido a mí y no a mis obras. Me encantó, me encantó. Elegir a Dios y la obra de Dios está bien, pero primero Dios. ¿Cómo ves, Padre Adrián, la palabra de Dios en la Argentina? ¿Qué tanto necesitamos la palabra de Dios y la oración y volvernos a Dios? Si nos das un mensaje de ánimo. Yo creo que la palabra es viva y eficaz, pero hay que saber darla. Bien. Y quizás San Francisco de Asís le decía, sabiendo que había un montón de gente analfabeta, en aquella época la gente no tenía una Biblia en la casa, y le decía, vayan y prediquen el Evangelio, y si es necesario, hablen. O sea, porque seguramente más de uno, el único Evangelio que va a leer es el ejemplo de su vida. Entonces, hoy, dice ya el Vaticano, decía el Papa Pablo VI en el año 78 en el documento Evangelii Nunciandi, el mundo hoy necesita más testigos que maestros. Entonces, hay que estudiar la palabra, pero primero hay que abrir el oído, es decir, ese oído que busca cómo se le dice la palabra. Porque si yo hoy te digo, mirá, si no vivís lo que dice la primera Timoteo a tal cuadro, qué sé yo, te vas al infierno, esa persona que ya viene herida de un montón de lados, y yo se lo predico culposamente, la estoy alejando. Ahora, todo lo que suena amorosamente atrae. Se atrae más con un frasco de miel que con 100 barriles de hiel, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿cómo acercamos la palabra? Que es viva y eficaz. Quiere decir que está obrando, pero tengo que ver cómo llega la palabra. Estas personas que les he compartido nos han mostrado el Evangelio. ¿Sí? O sea, Tomás Moro vivió la agonía y salió con un rostro de humor. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasó a este hombre ahí adentro? Y bueno, si quieren lean el librito que he escrito, me lleva a la cruz. Entonces, no es que predica la cruz de Cristo y sale con una cruz gigante así, va, porque estoy dando la vida por Cristo. No, ni lo dijo. Lo vivió. Y cuando esa pregunta, esa vida te cuestiona, ahí vas atrás y ese evangelio vivo te lleva a la palabra, y yo quiero tener algo de eso. La Madre Teresa de Calcuta rezaba 4 horas por día. Y ese silencio interior era una persona que su propia persona te hablaba de Dios. Entonces, esa persona, perdón, me entró una llamada y me bloqueó. ¿Me escuchan ahora? Sí. Para mí, una persona que, no sé a ustedes si les llegará de la misma manera, pero esta imagen, ¿no? A mí me lleva a la interioridad. Digo, ¿qué tiene adentro esta mujer que está tan llena de su interioridad? Y medía 1,50 m, ¿eh? Yo la tuve al lado.
tuve la oportunidad de hablar con ella y todo. Y ella, sin embargo, su sola presencia te decía, qué pobre que estoy de espíritu. Cuánto me falta ser templo, es un templo vivo. Entonces te lleva a preguntarte, ¿cómo cultivó tanto amor y tanta... ¿Cómo le dejó a Dios tanto lugar adentro? Yo veo esa foto y digo, ¿cómo le dejó tanto lugar adentro? ¿Cómo se puede darle tanto lugar que Dios me tome y me tenga ahí con Él? Y de tal manera que todo lo que salga, sale de Él. Bueno, ese es el Evangelio, vos en mí, yo en ti, ¿no? Y ese llamado, esos testigos despiertan vocaciones. Y nosotros, bueno, nos tenemos que fortalecer justamente como comunidades de Dios, en Dios, no en la lucha de si es esta o la otra. Y no quién junta más gente adentro del templo sacándole al otro, sino miren cómo se aman, ¿no? Que entendieron el Evangelio. Ser un templo, ¿no? Y ese templo que se une a los que son templos, los que tienen, ¿no? Y cuando nos entendemos en el mismo lenguaje, decimos algo tenemos en común, fortalezcamos. Gracias, Padre Adrián. Bueno, yo tengo otra reunión ahora, así que Sí. en un rato creo ya, sí, ya mismo la tengo. Pero bueno, un gusto y a seguir caminando juntos. Bueno, Muy lindo. Gracias por la invitación, gracias por este compartir, que seguramente estoy seguro que daría para mucho más. Sí. bueno, te agradecemos, Adrián, y bueno, te sentimos parte del equipo de TJC2, así que Sí, bueno, seguimos en comunión, y bueno, vos y yo ya nos vamos a encontrar para tomar un cafecito acá en la zona de Vicente López. cómo no, buen vecino. Qué bueno. Bueno, gracias, que el Señor nos fortalezca, que el Amén. Espíritu Santo siga forjando esta comunión y nos permita darle todo el lugar que Él quiere tener en nosotros y en medio de nosotros, y siga renovando la faz de la tierra y nos ayude a recorrer el camino de la voluntad del Padre, con la gracia del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Gracias. Y hasta cualquier momento.